Familia, preparados porque hoy venimos fuertes, muy fuertes. Lo que está pasando entre Antonio David y Carlota Corredera no es un simple cruce de declaraciones. Es un terremoto mediático que arrasa con todo, un giro inesperado que deja a Carlota Corredera en una situación límite. Y como siempre, antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis suscribiros, dejar vuestro like y sobre todo comentar qué opináis, porque vosotros sois parte indispensable de esta familia. Aquí os contamos lo que otros callan, y esta historia, os aseguro, es una de esas que no os podéis perder. Todo comienza con Carlota Corredera soltando el discurso de siempre, ese que hemos escuchado hasta la saciedad, repitiendo que trabaja en espacios con perspectiva de género sólida y que está orgullosa de una línea editorial que, según ella, vela por los valores correctos. Nos dice que se esfuerza por informar con un compromiso real, un discurso que a primera vista parece impecable y digno de aplauso. Ella se presenta como la abanderada de la igualdad, la voz que lucha contra las injusticias. Pero, ¡ay familia! Aquí la trama se retuerce, la verdad emerge de entre las sombras, porque lo que Carlota no cuenta en esa narrativa tan bien construida es su propio historial, su camino pedregoso en el que Antonio David Flores sí se atreve a hurgar. Él, con esa puntería que le caracteriza, nos recuerda la etapa más oscura de Carlota, esa que muchos preferirían borrar de la memoria colectiva. Nos referimos a su paso por Sálvame, un programa que ella misma dirigió y luego presentó con mano de hierro. Aquella fue una época marcada, no por el feminismo, sino por ataques públicos despiadados, humillaciones en directo que dolían hasta el alma y persecuciones incansables. Fue un tipo de televisión que ahora Carlota reniega con pasmosa facilidad. Ella, que hoy enarbola la bandera de los valores, fue la misma que aprobó, dirigió y ejecutó un espectáculo muy lejos de cualquier ética. Es una contradicción flagrante verla justificarse ahora con medias tintas. De hecho, escuchad esto, es Carlota Corredera, en sus propias palabras, intentando defender lo indefendible. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en un lugar, tanto en televisión española como en la fábrica de la tele, en el que hay una perspectiva de género y en el que hay un esfuerzo real por informar con valores. Y continúa, es cierto que también a día de hoy nosotros no somos nadie, se nos critica, pero siempre. Solo sabes, pero es para que a día de hoy, porque nos critican, a ver, cuéntame. Hombre, simplemente ya solo por ser la productora que es, por algún sector bastante machista, como por ejemplo los fans de Antonio David, nos caen muchas hostias. ¿Lo veis? Ella se posiciona como víctima. Y aquí, familia, llega el punto clave, el golpe de efecto que lo cambia todo y nos hace abrir los ojos. Antonio David Flores responde, y no lo hace con gritos ni insultos, sino con precisión quirúrgica, con una frialdad calculada que desarma a cualquiera, recordándole de forma directa y sin paliativos su verdadero papel en aquel circo mediático. Él, sin titubear, le suelta en la cara que bajo su dirección, sí, bajo su dirección, se acosó a compañeros de profesión, se difamó a personajes públicos con saña, y que ahora no vale ponerse la medalla del feminismo para borrar un pasado tan oscuro y dañino. El mensaje de Antonio David no es una simple réplica, es un auténtico ajuste de cuentas, una declaración de intenciones que suena a victoria inminente, a un desenlace que muchos esperaban. Es como si el velo se cayera, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un personaje que se había escudado en un discurso progresista para justificar sus acciones. Esto, familia, acaba de ponerse serio. La tensión es palpable, el aire se corta con un cuchillo. Dejadme que os ponga las palabras exactas de Antonio David, porque son oro puro y confirman lo que muchos ya sospechábamos. Escuchadle bien. Si ella es la representante del feminismo más recalcitrante y directora de la lucha contra el machismo, de verdad, mira, es insoportable esa repetitiva, cansina, donde va y le ponen un micro, suelta siempre el mismo coñazo. Pero se le olvida decir que fue directora, que bajo su dirección permitió todo tipo de acosos, de descalificaciones, de aberraciones contra personajes públicos. No se deja nada en el tintero, lo expone todo. Y añade más, porque la memoria, según él, parece fallarle a Carlota Corredera. Pero debe ser porque la memoria también le falla. En Sálvame no solamente rió cuando yo era el tuyo, o a su hija. En Sálvame se dedicó como directora a hacer esto. Pero luego la tuvimos que soportar cuando dio el salto a presentadora. La tuvimos que soportar como buena dictadora, una persona intolerante completamente, una persona que se dedicó a mentir y utilizó su popularidad encima también, entre otras cosas, para mentirnos con la farsa esa del libro en la que la misma, muy farsante, nos decía «tú también puedes»,
y nos contaba cómo consiguió adelgazar 60 kilos, pero se le olvidó contar el pequeño detalle del balón gástrico. Un golpe bajo pero directo a la línea de flotación. Y seguimos, porque si el primer mazazo de Antonio David sonó fuerte, como un trueno, el segundo ha sido un auténtico rugido que ha hecho temblar los cimientos de la televisión. Mientras Carlota Corredera repite en cada entrevista su discurso manido de valores, igualdad y perspectiva de género, Antonio David le recuerda algo que ella parece haber borrado de su hemeroteca sentimental, algo grabado e innegable. Se refiere a su época dorada en Sálvame. Aquella fue una etapa que ella misma dirigía, como una general al mando de un escuadrón, con mano firme. Bajo su batuta, y esto está grabado, emitido y archivado, se permitió e impulsó el linchamiento mediático a compañeros. Se puso en la diana a mujeres como Pepa Jiménez, se acosó a jóvenes como Jules Janeiro y se alimentaron guerras personales que hoy ella, con una cara que asusta, pretende negar asegurando que no recuerda nada. ¿Memoria selectiva o estrategia televisiva desesperada? Y hablando de verdades que salen a la luz, familia, si todavía no sois parte de nuestra comunidad, este es el momento de darle a ese botón de suscribirse en Teras de Salseo, porque aquí os prometemos que no nos callamos nada y os traemos la información que de verdad importa. Pero antes de seguir desgranando este drama que nos tiene a todos con el corazón en un puño, me gustaría de verdad que me dejéis en los comentarios qué pensáis. ¿Creéis que Carlota Corredera está siendo víctima de su propio pasado? ¿O es una venganza orquestada? Os leo a todos. Mientras tanto, Antonio David no se muerde la lengua. Él asegura con total convicción que lo peor no fue la televisión, sino la utilización ideológica del relato, disfrazando de falso feminismo lo que él describe como un ataque calculado para destruirle públicamente. Es una acusación muy grave, familia, que apunta directamente al corazón de un programa y de una presentadora que se erigieron como jueces morales. Y no se queda ahí. Antonio David lo ha dejado caer con una contundencia escalofriante, una verdad que resuena en cada una de sus palabras. Ha sido muy gordo, porque esta señora, recordemos que fue con la patada en el culo para su casa, que se gastó un dineral en montar en el sótano de su casa aquel decorado para hacer el superlativas, que no la veían ni San Pedro. Y después de 3 o 4 programas, muchos de esos que hizo allí en el sótano, pues dejó de hacerlo, y que ha estado en el más absoluto ostracismo, que no había nadie que le descolgaba el teléfono, que nadie se acordaba de ella. Continúa, con una pasión que lo dice todo. Y no en absoluto, que Rocíito no es ninguna víctima, que ha quedado claro que Rocíito es un verdugo, pero sí lo es una señora que está imputada, condenada. Tú estás absuelto del delito de alzamiento de bienes y que te colocaban, que tú no eres inocente a todos los efectos en el tema de la denuncia de violencia de género. Estas palabras, familia, son un torpedo en la línea de flotación de Carlota, un recordatorio brutal de su pasado y de las acusaciones que ahora pesan sobre ella. La verdad, aunque a veces sea dolorosa, siempre encuentra su camino. Y ahora, familia, llega el giro, el verdadero cataclismo que lo está dinamitando todo. La imagen de la gran defensora del feminismo, de la abanderada de los valores, se tambalea de una manera brutal e irreversible. La audiencia, esa que no olvida y tiene memoria, empieza a preguntarse con una desconfianza creciente si Carlota aplicó verdadera igualdad en su momento o si lo que hizo fue, simple y llanamente, pura y dura revancha personal. Aquí es donde entra el segundo elemento de este terremoto que nos tiene a todos en vilo, el golpe más inesperado y devastador. La situación judicial de Carlota Corredera, ese elefante en la habitación del que nadie quería hablar. Porque mientras ella se pasea por los platós, repitiendo su discurso aprendido, detrás hay un procedimiento civil muy serio, una espada de Damocles que pende sobre su cabeza y que según varios juristas de renombre y creadores de contenido que siguen el caso al milímetro, podría costarle caro, muy caro, familia. Según la abogada y youtuber citada con contundencia por Antonio David Flores, Carlota Corredera habría sido declarada en una gravísima rebeldía procesal, lo que en el lenguaje legal es una señal de alarma rotunda. Esto significa que no recoge las notificaciones judiciales, que no responde a los requerimientos de la justicia y que no contesta a la demanda, ignorando por completo el proceso. Es una actitud que, sinceramente, deja a uno con la boca abierta ante la gravedad de sus consecuencias. La implicación de esta rebeldía es demoledora y aterradora para Carlota. Permite que el proceso judicial avance sin su participación, sin su versión de los hechos. El juez, en esta delicadísima situación, puede valorar única y exclusivamente la versión de la parte demandante, que en este caso es, ni más ni menos,
Antonio David Flores. Es una posición de desventaja total, una trampa de la que es muy difícil salir indemne y que la deja al borde del abismo. Y aquí viene lo más fuerte, lo que de verdad os va a dejar sin aliento, familia. No se trata de un procedimiento penal, por eso no hay una orden de busca y captura, ni nada parecido, que quede claro. Pero en el ámbito civil, donde se mueven las indemnizaciones económicas, las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras para su patrimonio y su reputación. Esto no es un juego, es la vida real golpeando a su puerta. Si Carlota Corredera no comparece en el juzgado, si no presenta sus alegaciones, si no aporta las pruebas que supuestamente la defienden, si no se personifica para defender su postura, puede terminar condenada a pagar una cifra estratosférica, más de 200.000 euros. Y eso no es todo, también tendría que hacerse cargo de las costas del juicio, una cantidad que añadiría aún más sal a la herida económica. Es una losa gigantesca, una auténtica catástrofe financiera. Familia, pensadlo un momento. Analicemos esta cantidad con la cabeza fría. 200.000 euros no son una multa simbólica, ni un pequeño tropiezo sin importancia. Es una sentencia que podría dejarla financieramente contra las cuerdas, desangrada, al borde de la ruina personal. Y por primera vez, Carlota Corredera empieza a sentir en su propia piel, en lo más profundo de su ser, lo que muchos vivieron durante años bajo su dirección en televisión, el mismo acoso y presión que ella misma propició. Esto se está girando, y a toda velocidad, con una justicia poética que asusta. Pero Antonio David Flores no solo responde en el plano jurídico, con pruebas y abogados, también lo hace en el plano moral, ese que cala más hondo en el corazón de la audiencia, y ahí es donde el golpe se nota más. Porque él recalca, con una indignación que se palpa en el ambiente, que Carlota se atribuye ahora, con total descaro, un papel de víctima del odio, del machismo y de los fans tóxicos que la atacan sin piedad. Ella olvida, o pretende olvidar, el daño irreparable que hizo desde su posición de poder inmensa. Según Antonio David, Carlota utilizó el programa de televisión, ese monstruo mediático que dirigía, para señalar sin piedad, para humillar sin escrúpulos, para perseguir sin tregua y para ridiculizar sin piedad a personas. Lo hizo especialmente con él mismo, con su hija Rocío Flores, que sufrió de manera brutal, y con Gloria Camila, que también fue blanco de sus ataques. Es una acusación gravísima que pinta un panorama desolador de su gestión y su ética profesional. Lo que más indigna a la audiencia, y Antonio David lo sabe a la perfección, porque lo siente en carne propia, es que Carlota jamás, ni una sola vez, reconoció sus errores. Jamás se disculpó públicamente por el daño causado. Jamás matizó una sola de sus palabras o decisiones polémicas. Y ahora, cuando la marea de la justicia y la opinión pública suben imparables en su contra, pide empatía, memoria y, fíjate tú, justicia. La ironía es tan evidente que duele, es un insulto a la inteligencia de todos. Escuchad las palabras de Antonio David, que resuenan con la fuerza de un rayo, porque describen a la perfección la indignación que muchos sentimos, y que con nuestro dinero les estén pagando un sueldo a semejante dictadora, intransigente, que es lo más lejano al progresismo, a la igualdad y a nada que tenga que ver con los dictámenes del gobierno que se supone que nos gobierna. Pero como se lo están pasando todo por el forro, pues tienen cabida las delincuentes y tienen cabida señoras como esta, que esta señora habla de pisar a los hombres, favorecer por encima de ellos, que da igual lo que las acusaciones sean culpables o no, que con tal de que lo diga la mujer, ya tiene que ser válido. Es una declaración de guerra. Y continúa con la misma furia señalando la hipocresía que él percibe. Y ese es el discurso de esta friolera, de esa orgullosa de trabajar en la productora imputada, en la productora que tiene más condenas a nivel europeo por machacar y molestar y difamar a personajes públicos. Este es el orgullo de esta señora, la falsa feminista, la sinvergüenza de Vivo, que por mí le podían quitar el diario de mi queso distinguida. Estas palabras, familia, no son solo una opinión, son un reflejo de una frustración colectiva que ha explotado. En su contundente respuesta, Antonio David deja caer con una sabiduría amarga que todo aquel que construye un relato falso, que edifica una mentira sobre cimientos de barro, tarde o temprano termina atrapado y engullido por él, sin escapatoria posible, y señala directamente con un dedo acusador al documental de Rocío Carrasco como el punto de no retorno, el momento exacto donde, según él, Carlota Corredera perdió el rumbo, abandonó por completo la imparcialidad y abrazó un guión precocinado que hoy, ironías de la vida, se le vuelve completamente en contra, como un boomerang asesino.
Es un mensaje duro, directo, sin filtros ni adornos, que penetra en lo más profundo de la conciencia. Y aunque muchos no comparten todas y cada una de sus palabras, ni aprueban del todo su forma de expresarlas, otros muchos sienten que algo de justicia poética, de karma televisivo, está ocurriendo ante nuestros ojos. Es una sensación extraña, agridulce, pero innegable, que resuena en las redes y en la calle. Y llegamos al final de este capítulo, familia, pero que nadie se confunda. No es el final de la historia, ni mucho menos. Es apenas el principio de un capítulo que promete ser explosivo, lleno de giros inesperados y de verdades a punto de estallar. Porque mientras Carlota Corredera sigue sin pronunciarse, con un silencio atronador sobre su delicadísima situación judicial, y continúa defendiendo a capa y espada su trayectoria como referente feminista, las redes sociales hierven de comentarios y los medios recogen información minuto a minuto, sin descanso. Y Antonio David insiste, con una convicción férrea, en que esto no va de una victoria personal o de una revancha mezquina, no. Esto va de verdad, de que la verdad salga a la luz de una vez por todas, de que se haga justicia. Lo cierto es que la presentadora está en un punto crítico, en una encrucijada vital de la que le va a costar muchísimo salir, y sus decisiones ahora serán cruciales. Si Carlota Corredera no responde a la demanda, el juez podría condenarla por defecto, sin escuchar su versión, con todas las gravísimas consecuencias económicas y de reputación que eso conlleva. Si, por el contrario, decide responder y plantarle cara a la situación, tendrá que justificar años y años de discursos, de ataques televisivos despiadados y de decisiones polémicas que ahora se le van a echar encima con toda la fuerza. No tiene escapatoria fácil, familia. Y todo esto cae sobre ella, como una losa pesada, mientras su presencia en televisión se reduce a colaboraciones puntuales, a apariciones esporádicas y a programas de audiencias discretas, muy lejos de su antiguo poder y notoriedad. El contraste con su pasado es más que evidente, es una caída en picado. De estrella intocable a figura cuestionada, de voz rimbombante del feminismo televisivo a persona investigada jurídicamente, de dar lecciones a recibirlas con la cabeza gacha. Pero aquí, familia, vosotros decidís, vosotros tenéis la última palabra. ¿Es justicia lo que está ocurriendo? ¿Es puro karma en acción o simplemente la dura consecuencia de años de errores sin corregir, sin asumir y sin pedir perdón? Sea como sea, preparados, porque esta historia no ha terminado, ni de lejos. Y cuando avance, cuando los acontecimientos se precipiten, aquí enteras de salseo, estaremos como siempre para contarlo todo, con la cercanía de siempre y la verdad por delante. No os perdáis el próximo capítulo de esta saga que promete ser legendaria. Y recordad suscribiros para no perder